Muy buenas noches, amados hermanos. Espero que hayan tenido un lindo día. Y de igual manera, hoy llega una linda noche porque vamos a recibir palabra del Señor, a ser edificados a través de ella. Así que, bienvenido. Le pido que por favor me acompañe, que vaya buscando en su Biblia y la abra en el libro de Isaías, y en el capítulo 30 y el verso 1. Vamos a ver un video de introducción al tema y ya comenzamos con esta enseñanza. Entonces, el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 30 y verso 1, Isaías 31 dice: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Rey de los cielos, te entregamos este tiempo. Te entregamos esta enseñanza en tus manos, que seas tú, Padre, edificando nuestras vidas, guiándonos en todo lo que tú traes hoy, Señor, a través de mi vida, y para que seamos edificados todos, tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, en el caminar con Cristo uno encuentra todo tipo de diferentes personas, pero algo que es tremendo es encontrar padres desilusionados, padres que en un momento sienten una frustración, sienten dolor, tristeza, angustia, desesperación, hay veces impotencia al ver que sus hijos no caminan con Dios, no quieren saber nada del Señor. Y eso causa todo este dolor y todos estos sentimientos. El anhelo de nosotros como padres es que nuestros hijos, así como nosotros, también vengan al camino y a la presencia del Señor. Pero también hay otra parte, cuanto más cuando de pronto nos hemos esforzado y hemos llevado a nuestros hijos a Dios. Los hemos llevado por el camino del Señor, les hemos enseñado cómo son las cosas de Dios y caminan con nosotros y con el Señor un tiempo, viniendo a la iglesia, congregándose. Pero qué triste cuando estos hijos crecen y de un momento a otro dicen: ya no quiero más con nada con Dios. No quiero saber nada que tenga que ver con Dios, con iglesia, con pastores, con nada. Yo no quiero volver a la iglesia, yo no quiero volver a Dios. Y se apartan de Dios. Y eso causa un dolor en el corazón de los padres, porque también vienen muchos pensamientos a ellos y dicen: ¿qué sería lo que yo hice mal? ¿Qué he hecho de malo? ¿Qué me faltó hacer para que mi hijo siguiera? Y hay veces incluso también empiezan a cuestionar las cosas con Dios y a decirle al Señor: ¿pero qué pasó, Señor? ¿Dónde están tus promesas? Y entonces viene esa frustración, viene ese peso y viene esa carga sobre los padres. Y el Señor ha puesto eso en mi cabeza, en mi corazón, de poder traer una enseñanza para estos padres también. Y no solo para estos padres, de pronto para personas que hoy precisamente están apartadas de Dios. De pronto para padres que hasta ahora están comenzando, tienen sus hijos pequeños y necesitan saber cómo edificar a sus hijos. De pronto tú dices: no, es que yo hace poco llego a la iglesia, mis hijos ya están grandes. También es para ti, porque tú también vas a guiar a tus hijos. Así que el propósito de esta enseñanza es traer edificación, corrección y consolación. Vas a ponerle cuidado qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios te va a hablar. De pronto tú dices: no, es que yo no soy padre, pero vas a ser padre. De pronto dices: no, mis hijos ya se fueron, ya están grandes, pero de pronto tienes nietos. O de pronto conoces a alguien que necesita esta guía, que está pasando por esta circunstancia en donde un hijo se ha apartado de Dios. Así que vamos a mirar, y por eso el título de esta prédica se llama De regreso a casa. Y es cuando un hijo se aleja de Dios. Este es el tema que vamos a tratar hoy. Y vamos a tratar dos aspectos bien importantes. Y número uno es: ¿qué deber y qué responsabilidad tenemos los padres sobre nuestros hijos para que lleguen al camino del Señor? Ese sería un punto a tratar.
Pero otro punto también importante es qué deber y qué responsabilidad tienen los hijos de mantenerse en el camino del Señor. Y ahí vamos a aprender muchas cosas, porque hay padres que están llevando cargas innecesarias, porque ellos creen que la responsabilidad de sus hijos es para siempre, y vamos a ver a través de esta enseñanza qué es lo que Dios nos enseña. Así que le pido que por favor preste atención y vamos a comenzar con este estudio. Vamos a comenzar con un primer punto y dice responsabilidad de los padres. Hoy vimos dos aspectos, una que es responsabilidad y deber de los padres y otra que es responsabilidad y deber de los hijos. Vamos a ver ahora primero los padres. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los padres sobre nuestros hijos para que vayan al camino del Señor? Y muy seguramente hoy te vas a dar cuenta si verdaderamente has hecho bien la tarea, definitivamente no has hecho bien la tarea y definitivamente necesitas descansar en el Señor. Y vamos a mirar este pensamiento, dice: los padres somos llamados por Dios para guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Los padres somos llamados por Dios para guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Entonces, cuando hablamos de responsabilidades, número uno es esa. Nosotros, el Señor nos entregó esos hijos. El Señor nos dio esos hijos como un regalo de Él, pero son herencia del Señor, dice la palabra. Nosotros tenemos gran responsabilidad de un día darle cuentas al Señor de lo que hicimos con esos talentos que el Señor nos entregó, esos hijos. ¿Qué hicimos con esos hijos? Y tenemos la responsabilidad de guiarlos por el camino del Señor, porque Dios nos llamó a nosotros, pero nos dio una promesa. Así como está escrito en el libro de los Hechos, lo que le dijo el apóstol al carcelero de Filipos. Le dijo: es necesario que tú creas en el Señor. Porque si crees en el Señor, serás salvo tú. Es una promesa, pero también serás salvo toda tu casa. Y Dios cumple sus promesas. Mira, vamos a ir al libro de Proverbios. En el capítulo 22 y verso 6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto. Ahora, yo quiero que enfatices ahí bien en lo que está diciendo la palabra. Dirige a tus hijos por el camino correcto. No te está diciendo ponlos en el camino, dirígelos al camino. Le está diciendo muéstrales cuál es el camino correcto para llegar a Dios. Y dice: y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Ahora, esta palabra "y cuando sean mayores", tú la puedes también llevar a identificar como cuando tengan conciencia de Dios, no abandonen el camino del Señor. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros es mostrarle a nuestros hijos cuál es el camino para Dios. No simplemente es yo los llevo a Dios y se los dejo a Dios. No, Dios está diciendo muéstrales el camino. ¿Para qué? Porque tú les muestras una senda, les enseñas cuál es el camino a Dios, pero ellos tienen que avanzar por ese camino. Tú no puedes cogerlos aquí y de una vez saltar y dejarlos aquí. Tú tienes que mostrarles que hay un camino, pero que ese camino ellos tienen que transitarlo para que encuentren y para que vayan en la búsqueda del Señor. Es bien importante. Mira este pensamiento. Erróneamente entendemos que el camino correcto es erróneamente entendemos que el camino correcto es tan solo llevar a nuestros hijos cada domingo a la iglesia. O sea, muchas veces pensamos que el camino correcto para guiar a nuestros hijos es traerlos a la iglesia, dejarlos en la iglesia, entregarlos en la escuela dominical, entrarlos al servicio. Ya, eso es todo lo que hacemos y ese es el camino para Dios. Erróneamente dice. Ahora, dice que el camino correcto no es tan solo llevarlos a la iglesia. O sea, es necesario que vengan a la iglesia, pero por supuesto que es necesario que vengan a la iglesia. Por supuesto que es necesario que se congreguen. ¿Por qué? Porque eso es importante. Hay que hacerlo. Abro comillas. Hace poco vino una familia que necesitaban un tema del instituto o de algo que nosotros estudios que hacemos virtualmente. Y yo les preguntaba, ¿y por qué lo estás haciendo a la distancia? Entonces me decían, no, es que nosotros no somos de aquí, nosotros venimos de una parte del Huila.
Yo le dije, y vinieron hoy, están de visita, vinieron a visitar a sus familiares. Dijo, no, nosotros cada domingo venimos al servicio. Desde allí se vienen, hermano. De una parte del Huila, no me acuerdo de qué parte es. Ellos vienen del Espinal. Y yo hablé con ellos y dije, ¿cómo así? ¿Cada domingo vienen al servicio? Sí, nosotros cada domingo venimos al servicio. Pero es que vienen a hacer otra cosa. No, venimos al servicio, termina el servicio y nos vamos para casa. Desde el Espinal, hermano. Una familia que tiene que madrugar mucho, que tiene que gastar en pasajes, en transportes, porque aman venir a la casa del Señor. Conozco familias que vienen de Fusagasugá cada domingo solamente al servicio, y de los alrededores de Bogotá, de Chía, de Cajicá, de Zipaquirá, de todos estos lugares de aquí abajo por la 80, por la 13, bajando. Gente de Madrid, de Mosquera, de Funza. Mucha gente viene. ¿Por qué? Porque anhela venir a reunirse al templo. Porque la iglesia no son las paredes, la iglesia sois vosotros, dice el Señor. La unión de la iglesia somos cada uno de nosotros que venimos y nos congregamos. Y yo te digo, ¿y tú qué haces allí? ¿Arropado con la cobija de la pereza y de la indiferencia? Cierro comillas. Así que traerlos a la iglesia es bien importante, pero no es lo único que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no se puede volver una rutina fastidiosa, como dice Salomón. Esos hijos están en una rutina de que se levantan, que van al colegio, que llegan a casa, que van al colegio, que llegan a casa, y el domingo se volvió lo mismo. Que el domingo ir a la iglesia y volver a la casa, ir a la iglesia se vuelve una rutina, y no debe ser una rutina. Debe ser un anhelo el poder venir, asistir a los servicios y reunirnos como hermanos. Ahora mira este pensamiento. La manera correcta de llevarlos por el camino correcto es, 2 puntos. La manera correcta de llevarlos por el camino correcto es, vamos a ver el numeral A, comprometernos a enseñarles el conocimiento de Dios por medio de su palabra. No es solo traerlo a la iglesia, en casa hay que hacer la labor. ¿Qué labor? Tienes que hacer devocionales con tus hijos. Tienes que hacer estudios, enseñanzas, de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su edad. Tú tienes que llevar enseñanza para tus hijos y enseñarles la palabra de Dios, resolver las dudas que ellos tienen, aprender a escucharlos, a enseñarles, a decirles qué sabes de Dios, qué necesitas conocer de Dios, y Dios te da la sabiduría y está la palabra para que tú los puedas guiar. Dedícale tiempo a tus hijos. El problema es que a veces nos enfrascamos en tantas cosas que no le prestamos atención a nuestros hijos, y ellos necesitan que nosotros le dediquemos tiempo. Aún si tú puedes ser un servidor de la iglesia, pero tú tienes que tener tiempo para Dios, para tus hijos, perdón. Tienes que tener tiempo para tu casa también. Tienes que tener un balance en las cosas, porque el Señor dice que de qué te sirve servir en la iglesia si tu casa está en desorden. Un niño le decía un día al papá, papá, necesito de ti, quiero preguntarte algo. Y el papá siempre, estoy ocupado, yo ahorita no puedo. Hasta que el niño le dijo, hey pastor, ¿puedo hablar con usted? Y lo hizo reaccionar, porque el niño le estaba diciendo, tú tienes tiempo para todo el mundo, pero para mí no. Hay que buscar el tiempo para nuestros hijos también y poder compartir con ellos. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, dice, debes comprometerte, escucha, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos ¿a quiénes? ¿A tus hijos los domingos? No, una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Sí ves? O sea, le está diciendo, tienes que motivar al niño, tienes que motivar al joven, tienes que enseñarle, tienes que llevarlo a ese hábito de que él quiera abrir su corazón para Dios, que tenga esa sed, esa hambre de conocer a Dios. Apóyalo, cómprale cartillitas, cómprale colores para que dibuje temas bíblicos. Si es muy pequeñito, si ya es más joven, apóyalo, invítalo, tráelo a la reunión de jóvenes. Pero es que tú no quieres apoyar a tu hijo, tú crees que solo trayéndolo el domingo ya basta. No, mire, acá hay varias herramientas y Dios ha puesto muchas cosas en esta iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, y una de ellas es la reunión de jóvenes. Aquí hay un ministerio que se llama New ID, jóvenes entre los 11 y los 29 años, pero es que tú no los quieres apoyar.
Ay, qué mamera ir a dejarlo el sábado a las 2:30 y tener que esperarlo otras 2 horas y media hasta las 5. Uy, no, qué mamera. O ir y dejarlo irme y tener que volver a la casa y volver por él. Hermana, inviértele a tu hijo. Es mejor que esperes a tu hijo que esté en la iglesia, que se esté edificando, y no que tengas que esperarlo a las 10, 11, 12, 1 de la mañana y que no llega porque está tomando, está fumando, está rumbeando, se está drogando. Ahí sí tienes que esperarlo. Pero aquí, cuando tienes que venir a invertir tiempo y esperar a tu hijo, espéralo, invierte en él, motívalo, apóyalo, que él sienta el apoyo tuyo. Ven y déjalo aquí. Aquí hay unos centros comerciales cerquita, ve de shopping. Si no tienes dinero, pues dale alimento a los ojos con todas esas vitrinas y date una vuelta y vienes y lo recoges. Tenemos una hermosa terraza, sube allí, hay una cafetería, quédate ahí, espera a tu hijo. Yo veo varias madres y varios padres en esto porque se muestra el amor hacia los hijos. Es la manera que tenemos que apoyarlo y es una orden que Dios te da a ti y me da a mí y nos da a todos. Mira este pensamiento. Otra cosa que tienes que hacer: testificar de las grandes cosas que ha hecho el Señor a nuestro favor. ¿O es que Dios no ha hecho cosas grandes en tu vida? Muéstrale eso a tus hijos. Muéstrale de dónde nos sacó el Señor. Yo hago eso con mis hijos y hice mucho tiempo eso con mis hijos. Y yo les decía: hijos, mira lo que yo hacía en el mundo, terrible lo que yo hacía. Y hacía esto y les contaba mis anécdotas, mis historias. Y les decía: mira, todo esto me quitó el Señor. Todo eso lo dejé atrás por el Señor y aquí estoy con el Señor. Hay que mostrarle y testificar que hay un Dios verdadero que nos ayuda, que un Dios verdadero que nos levanta, que nos sostiene, que pasamos momentos difíciles, sí, porque ellos también lo ven, pero puedes testificar de que en esos momentos difíciles Dios se glorificó y puedes mostrarle que Dios es real. Es la manera como tú los educas en las cosas de Dios. Mira lo que dice Éxodo capítulo 10, verso 1 y 2. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo único que hace es glorificar a Dios, a un Dios poderoso, a un Dios que nos rescató, a un Dios que suple sobre todas nuestras necesidades. Cuéntale a tus hijos, motívalos a que hay un Dios que está dispuesto para ayudarlos también cuando ellos pasen por momentos difíciles. Pueden estar pequeñitos, adolescentes, adultos, sin embargo tú eres el que los puede llevar, el que los puede guiar y el que los puede edificar. No te canses, hermano, de compartirles. Ve, ¿qué otra cosa que tenemos que hacer? Ser ejemplo y buen testimonio. Ser ejemplo y buen testimonio. Mira esta frase: tu hijo aprende más por lo que te ve hacer y no por lo que te oye decir. Tú puedes decir muchas cosas, pero de esas tantas cosas, ¿qué estás haciendo? Tú puedes saberte aún la palabra al derecho y al revés, pero ¿la estás aplicando en tu vida? ¿O es que tú no crees que tus hijos te están viendo? Ellos están viendo cómo actúas tú, qué es lo que tú haces para que tú seas un referente para ellos. Algún día un hombre dijo que él salía de su casa, iba al granero, y cuando él iba dirigiéndose al granero, le dio por voltear a mirar. Y su hijo lo venía persiguiendo, lo venía siguiendo. Él lo que hacía era que salía de su casa, iba al granero, allí escondía una botella de whisky y se tomaba su traguito y volvía. Cuando él, antes de llegar al granero, se da cuenta, voltea y le dice al hijo: hijo, ¿y tú qué haces? Y le dijo: siguiendo tus pisadas. El hombre dijo: devuélvete a la casa, y ya voy. Fue, cogió esa botella de whisky y la rompió, porque se dio cuenta que su hijo podía seguir el camino que él estaba siguiendo. Y los hijos están mirando cómo estamos actuando, y nosotros somos un buen ejemplo o un mal ejemplo de acuerdo a nuestro comportamiento. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, verso 17 al 20. Mira lo que dice el apóstol Pablo: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos:
Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros, ¿cuántos dicen amén? En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Así que, si tu hijo te ve que tú te levantas a orar, él va a tener también la necesidad de orar. Si tu hijo te ve estudiando la palabra, si tu hijo te ve obrando de la mejor manera, siendo testimonio, siendo un hijo de Dios, eso va a seguir tu hijo. Qué bonito que tus hijos sigan tu ejemplo, que no es por lo que tú les digas, sino es por lo que tú hagas, y que los lleves y los motives a que te vean que tú estás metido con el Señor. Pero si el papá se la pasa roncando, durmiendo, si no quiere ni siquiera venir a la iglesia, sabiendo que puede venir, que vive cerca, y sin embargo lo único que llamas a toda su familia para que todos en la cama miren el programa, y mientras miran el programa unos duermen, se despiertan, otros duermen, y eso es todo lo que hacen. Pues un día cuando tú quieras, el Señor toca tu corazón y tú quieras regresar a la iglesia, muy seguramente tus hijos van a decir: ya no quiero, yo quiero seguir aquí acostado y arropado con la cobija de la pereza. Así que ten cuidado. ¿Cuál es el ejemplo que le estás dando a tus hijos? ¿Cuál es la motivación que le estás dando para que vengan al Señor? Siguiente pensamiento: llevarlos a enamorarse del Señor y que así para ellos no sea una obligación buscarlo. Vuelvo a leerlo para que entiendas el pensamiento. Llevarlos a enamorarse del Señor es otra cosa que tenemos que hacer nosotros, y que así para ellos no sea una obligación buscarlo, que no sea una rutina. Permite que se enamoren de Dios, permite que ellos conozcan de Dios. Yo te lo puedo hablar y te lo puedo hablar con toda propiedad porque tengo 3 hijos. Nosotros llevamos 20 años en esta iglesia para la gloria del Señor, de los cuales llevamos 17 años sirviendo. Y no solo sirvo yo, mi esposa, mis hijos, todos servimos para Dios. Hemos servido siempre, y no por servirle a un hombre, sino al Señor, porque Él nos lo ha permitido hacer. ¿Pero por qué? Porque mis hijos desde pequeñitos yo los motivaba a enamorarse de Dios. Ellos veían mi amor por Dios. Ellos veían cuánto yo anhelaba venir a la iglesia, cuánto anhelaba yo servir, cuánto anhelaba caminar con Dios. Yo los motivaba, como les digo, yo les compraba cuentos, canciones para niños cristianas, todas estas cositas, y cada día los motivaba más. Los traíamos a la iglesia, a que vinieran a la escuela dominical, a que nos vieran servir en la iglesia, para que ellos empezaran a crecer y también quisieran servir. Y mis hijos todos son servidores del Señor. Mi hija Lady entró a los 11 años a la alabanza, mi hija Daniela a las danzas como a los 10 años. Y es más, pude ver el primer ministerio impuesto en uno de mis hijos, el primero que he visto en mi vida, mi hijo Jorge Andrés, primer ministerio impuesto. Eso no se ve, pero aquí se vio y lo vi yo. Porque mi hijo Jorge Andrés era terrible, no se lo aguantaban en la escuela dominical. Allá los niños los tenían hasta los 12 años, a él lo graduaron a los 10, dijo la líder en esa época: no, yo ya no me lo aguanto más. Lo sacó. Entonces lo trajimos acá y él se quedaba en el templo. Pero yo estaba aquí sirviendo y me decía: mire, su hijo allá está que habla, mire que no deja, mire que consigue un amiguito. Cansa y nos dio una lidia ese niño. Hasta que en la sabiduría que el Señor le dio a mi pastora, llegó y le dijo: venga, mi hijito. Lo cogió de la mano, lo llevó a producción y le dijo: venga, al líder de esa época, póngame a servir a este niño. Y desde esa época mi hijo sirve. Ya lleva, creo que es de los más antiguos de producción, sirviendo ahí. Primer ministerio impuesto, pero con la guía y la sabiduría que Dios le dio a mi pastora, y le doy gloria a Dios y le doy gracias porque estaba poniéndonos difícil la situación. Pero hemos servido, hermano. Y yo ya no tengo que decirles: venga. Y es más, pequeñito, yo no tenía que decirles: vaya. No, ellos decían: yo me quiero ir. Mi hija Lady, hay veces yo no podía traerla, la mamá no la podía traer con 11 añitos, y nos tocaba enviarla en un transporte que se bajara aquí, entrar a la iglesia confiando en el Señor, y de igual manera esperarla. Casi siempre la traíamos, pero cuando no, porque le enseñamos responsabilidad. Cuando uno se compromete con el Señor, debe cumplirle al Señor. Y puedo decir con propiedad que permití, gracias al Señor, que mis hijos se enamoraran de Dios, y se enamoran de Dios. Y cuando ellos se enamoran de Dios, tú no tienes que empujarlos. Ellos solitos quieren ir porque están enamorados de Dios. Hay que hacer eso, hermano. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
¿Qué es lo que quiere decir aquí? Ten un balance también con las cosas de Dios. Algún día atendía a una familia y el Señor me decía, triste porque mis hijos ya no quieren venir a la iglesia, ya crecieron, yo los traía, ahora no quieren. Y me decía la esposa, es que se desmotivaron mucho. Y yo le decía, ¿por qué? Dijo, porque es que él se levantaba a orar a las 3 de la mañana y con correa en mano levantaba a mis hijos a orar. Yo decía, no, eso no puede ser. Y él decía, pero es que hay que obligarlos. No, hermano, no hay que obligarlos, hay que llevarlos a que se enamoren del Señor. Claro, a las 3 de la mañana todos los días, y decía ella, y ellos se arrodillaban y se quedaban era dormidos, tenían que ir al colegio, y él con la correa en la mano. Pues hermano, cuando ellos ya tienen su conciencia y pueden tomar decisiones, van a decir, no, yo ya no quiero ir por allá, a mí me obligaron a ir por allá y yo no quiero volver. Entonces que no te pase lo mismo. No es que no los traigan, no es que los dejes hacer lo que quieran hacer, no, es que tú motivándolos vienen a la iglesia porque verdaderamente aman al Señor. Ahora, C, ¿qué otra cosa? C, aplicar disciplina en el momento necesario. Por eso yo te dije que aquí había edificación y corrección, porque de pronto también estamos fallando en algunas cosas. Aquí no se trata de decir, mi hijo no quiere venir, pues que no venga, no. Hay que aplicar disciplina para que ellos también puedan tener esa corrección en el Señor. Mira lo que dice Proverbios 23, 13 y 14. Dice, no dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que les pegues, no, para nada, en ningún momento, no les pegues. Hay maneras de disciplinarlos diferentes. Pero para disciplinarlos, ¿qué tienes que hacer? Mira lo que dice este pensamiento. Las normas establecidas por Dios se deben respetar y hacer cumplir. Tú no puedes disciplinar a tus hijos cuando no les has enseñado que hay unas normas para respetar en el hogar, en casa. ¿Cómo lo vas a disciplinar si no lo has enseñado? El hijo te va a decir, ¿pero por qué me pegas? ¿O por qué me castigas? ¿O por qué me disciplinas? ¿Por qué esto? Pero no me lo has enseñado. Primero tiene que enseñárselo y ahí sí después que puede haber una corrección si no cumplen con las normas establecidas por Dios. Y es lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 1 al 4. Dice, hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto es importante. Establece normas en tu casa. Porque tus hijos van creciendo, porque ellos van a salir, van a ir a un colegio, van a ir a una universidad. El mundo los va a querer atraer. Las filosofías los quieren apartar de Dios. La moda, la carne, la rumba, muchas cosas. Y quieren contaminarse. Pero tú no puedes permitir que tus hijos salgan, se contaminen y contaminen tu casa. Tú tienes que tener normas claras en el hogar que se tienen que respetar. Tienen que saber tus hijos que viven contigo que en tu casa ya no hay licor, que en tu casa ya no hay música del mundo, que en tu casa no es permitido que el hijo traiga la muchachita y se encierren en el cuarto, que no se puede fumar en la casa. Muchas cosas. Tienes que tener normas establecidas en tu casa y en tu hogar. Y tienes que decirle al hijo, tú eres bienvenido a casa, pero tienes que respetar las normas de casa. Aquí se hace un devocional, aquí se ora y tienes que venir. Si no te gusta, sin embargo, te debes sentar ahí porque es una norma establecida en nuestro hogar que el Señor nos lo dio y nosotros no podemos fallar ahí. Pero tu hijo te manipula. Ah, no, ya se puso cansona, que si no escucho música, que si no, entonces yo me voy a largar de esta casa, yo me voy a ir. Y la mamá se desespera, ay no, mijito, por favor no se vaya. Si quieres sigue llegando borracho, trae a tu amiguita, pero no te vayas porque si tú te vas me muero. Hermana, si no te mueres el Señor te corta por alcahueta. Tú no estás echando a tu hijo de la casa, pero estás estableciendo unas normas que él debe respetar y debe cumplir. Porque no es cristiano, porque no quiere venir a la casa de Dios, porque no quiere venir al Señor, pero sin embargo debe respetar las normas que tú tienes en la casa. Tienes que ejercer disciplina en tu casa. No puedes ser alcahueta con el pecado de tu hijo, porque también vas a llevar las consecuencias de ese pecado. Segundo, ahora ya vimos la responsabilidad de los padres. Entonces, acuérdate de este último punto, ejercer disciplina. Ahora, segundo, ahora viene la responsabilidad de los hijos. O sea que tú puedes decir,
ya puedo ver que yo he hecho la tarea, que yo lo he llevado por el camino, que le he hablado de Dios, que he hecho todo mi esfuerzo, que le he dado ejemplo, que he sido de testimonio, que Él puede ver en mí un hijo de Dios, y he hecho todo lo máximo que puedo hacer para que Él venga a Dios. Pero ahí llega mi tarea. Sigo orando por Él, pero ahora viene el segundo punto, y es en donde los hijos son responsables. Ahora venimos segundo punto, responsabilidad sobre los hijos. Y mira este pensamiento. Ahora los hijos deben tomar su propia decisión de seguir al Señor. Tú no puedes cargarlos siempre y estar cargado con tus hijos. Tú ya los llevaste, los trajiste, ellos ahora toman su propia decisión. Muy seguramente de pequeñito los trajiste a casa, los trajiste a la iglesia, muy seguramente caminaron con Dios, pero hoy se dejaron contaminar en las cosas del mundo. Hoy su carne les gana, hoy sus filosofías les ganan y te están diciendo, no, es que a mí nadie me puede obligar, yo ya no quiero ir a esa iglesia, yo no quiero ir. Y tú no los puedes traer obligados, hermano. Tú no les puedes decir obligados, acá no, tú dijiste, bueno, Señor, ya hice mi tarea, yo ya lo llevé al Señor. Ahora ellos que conocen de Dios, ahora que conocen del Señor, tienen una responsabilidad con Dios. Y es lo que dice este pensamiento. Ahora los hijos deben tomar su propia decisión de seguir al Señor. Y es lo que dice Deuteronomio 24:16. Dice, mira, los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Así que tú hoy puedes estar cargado porque tu hijo ya no quiso volver a la iglesia, no quiere meterse, comprometerse con Dios, y tú tienes esa carga allí. Pero el Señor te está diciendo, tranquilo, tú hiciste tu tarea. Tú cumpliste tu deber y cumpliste con tu responsabilidad. Ahora tu hijo es responsable y él tiene que dar cuentas a Dios de eso que tú le enseñaste. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Número A, o letra A, perdón. A, la relación con el Señor es de manera personal. La relación con el Señor es de manera personal. Y mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 10 al verso 13. Vino al mismo mundo que Él había creado. Aquí está hablando de Cristo Jesús. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Subraya esa palabra allí. El Padre le dio el derecho de ser hijo de Dios a aquel que abre su corazón y recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Le dio el derecho de ser hijos de Dios. Aquí no dice les dio el derecho de ser nietos de Dios. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Tú no puedes cargar todo el tiempo intercediendo por tu hijo y pidiendo por tu hijo. Él tiene que conocer en el camino y tiene que seguir en el camino del Señor, porque tiene que tener una relación personal con Dios. Porque vuelvo y lo digo, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Versículo 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. Nacieron de ti, nacieron de mamá, pero ahora tienen que nacer del Señor, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Difícil el tema, pero el Señor lo puso. Por algo lo puso y yo sé que a alguien le está sirviendo este mensaje. B. Tener responsabilidad delante de Dios. Recuerda que estamos hablando ahora de los hijos. Ahora los hijos, ¿qué tienen que tener? Tener responsabilidad delante de Dios. Primera de Timoteo 4:12 dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Vuelve a repetir este versículo. Primera de Timoteo 4:12. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Mira que ahí ya no está hablando a los padres, le está hablando a los hijos, a los jóvenes, aquellos que caminan con Dios. Hoy tienes una responsabilidad, joven, delante de Dios. Tú verás qué vas a hacer, pero tendrás que darle cuentas a Dios, como nosotros como padres también tenemos que darle cuentas a Dios. Y sé
asumir las consecuencias por sus propios actos. ¿Por qué? Porque el camino se le mostró, conoció al Señor, conoce de Dios, pero ahora él toma sus propias decisiones. Si él decide apartarse al mundo, él tendrá que darle cuenta y sufrir las consecuencias. ¿Nos va a doler? Claro que nos va a doler, pero ¿qué podemos hacer? Entregarlo a la mano del Señor, pero él va a experimentar el separarse y el apartarse de Dios. Y vamos a ir a un pasaje que es muy conocido que narró el Señor Jesús, la parábola del hijo pródigo. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 15, y vamos a leer del verso 11 al verso 16. Mira lo que dice. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora antes que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Escucha bien esta parte. El hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Yo te pregunto en el pasaje, ¿el padre lo echó? Le dijo, como usted quiere eso, entonces se me larga de la casa, se me va de la casa. No, él mismo tomó la decisión. Cuando yo te hablaba de disciplinar a tus hijos, tú no estás echando a tus hijos de la casa. Otra vez atendí una parejita en consejería que estaban mal ellos 2, y el motivo de ellos 2 era porque la esposa estaba muy dolida en su corazón y muy triste porque su esposo había echado el hijo porque no venía a la iglesia. Hay veces no se entienden las enseñanzas que se dan. Hay veces la gente no capta el mensaje como es. Yo te puedo decir, tú tienes un buen hijo. Un hijo que es responsable, un hijo que es educado, que responde con las normas de la casa. De pronto por ahora no quiere venir a la iglesia, pero no es el motivo porque el hijo no viene a la iglesia a echarlo. Porque aquí no vemos al padre echándolo al hijo. No, él dijo, está bien, te voy a dar la herencia, pero él es el que decidió. Tú le muestras a tus hijos las normas en casa. Mira, hijo, estas son las normas en casa que debes cumplir. Ahora, si no las quieres cumplir, eso ya es problema tuyo. Las puertas de esta casa están abiertas si respetas las normas, pero si no, tú eres el que toma el camino. Nadie te está echando. Tú estás tomando tu propia decisión porque estás diciendo, yo no voy a respetar y no voy a aceptar estas normas, entonces decido irme. Y eso fue lo que hizo este hijo. Él decidió irse, empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. ¿Entiende esto? Mira, vienen pruebas para tus hijos. Claro que van a venir pruebas, van a venir dificultades, sí, pero tú no ves aquí al padre llevándole el alimento. Que se le acabó la plata, le voy a dar más plata. Que se le acabó para la bebida, le voy a dar para la bebida. Que se le acabó para la droga, le voy a dar para la droga. Tú no ves aquí al padre. El padre le dio lo que era, lo entregó en las manos de Dios. Él se fue y empieza la prueba y empieza Dios a obrar. Y es lo que yo te digo, entrega ese hijo en las manos del Señor, pero no te metas en la disciplina que Dios tiene para él. No metas tus manos donde Dios está moldeando su vida y su corazón. Deja que Dios obre, porque de esta manera él no va a regresar. Deja que Dios sea el que lo transforme, sea Dios el que lo toque, sea Dios el que lo pula en lo que tenga que pulirlo para que él pueda regresar. Y dice, él comenzó a morirse de hambre, versículo 15, convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Difícil la situación, porque él está en casa. Las casas, las puertas de casa están abiertas, pero hay unas normas. Allá encuentra refugio, allá encuentra alimento, allá encuentra sustento, allá encuentra amor, pero él decidió dejarlo todo. Y ellos se acuerdan de las enseñanzas que tú le diste, se acuerdan de lo que tú hiciste por ellos también. Solo que hay veces estos son orgullosos, pero Dios está tratando y está moldeando en su corazón. Número 3, de regreso a los brazos del Padre. Confiar en el poder de su nombre con el cual nuestros hijos regresarán a Él. ¿Y cuántos dicen amén para el que sea esta palabra? Confiar en el poder de su nombre con el cual nuestros hijos regresarán a Él. Este pensamiento, como padres,
lo que podemos hacer, ¿qué es? Orar y entregar en manos de Dios a aquellos hijos que voluntariamente decidieron apartarse del camino, y así ellos pueden regresar a Él. ¿Qué tienes que hacer, hermano? No le sigas alcahueteando, no le sigas enviando dinero, no le sigas abriendo la puerta borracho o drogado. No, ora por él, intercede, dile: Señor, tócalo, ten misericordia, pero tócalo, cámbialo y transfórmalo. Isaías 49:25 dice: pero el Señor dice: los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad, y se recuperará el botín de los tiranos. Pues yo, escucha esta palabra, pues yo pelearé contra quienes peleen contigo y salvaré a tus hijos. Recibe esto en el nombre del Señor. Intercede, dile: Señor, pelea la buena batalla para que mi hijo regrese a tus pies. Seguimos con la historia del hijo pródigo. Lucas 15, 17, 19. Cuando finalmente entró en razón, escucha, cuando tú permites que Dios lo toque, cuando tú permites que Dios lo moldee, cuando no metes tu mano para que Dios obre en su vida, Él va a entrar en razón. Se dijo: asimismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Un día va a tener la necesidad de volver a Dios y de volver a ti, volver a tu casa. B, mostrar siempre el amor hacia nuestros hijos. Puede que se hayan ido, puede que no quieran venir a la iglesia, pero tú tienes que mostrar el amor de Dios con el amor que les tengas a ellos. No alcahuetearlos, pero el amor de Dios siempre ha estado dispuesto para ti, para mí. ¿Cuántas veces te llamó el Señor? ¿Cuántas veces me llamó el Señor? Pero no porque lo rechacé, Él me desechó. Él siguió allí, peleando por mí, hasta que yo abrí mi corazón para Él. Nuestros brazos estarán siempre dispuestos para recibir a aquellos hijos que arrepentidos regresarán al Señor. Lucas 15, la historia, la parábola 15, 20 y 21. Entonces, ¿qué pasó? Regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio llegar. Mira, su padre no lo había dejado de pensar. No metió su mano para alcahuetearlo, pero siempre estaba en sus oraciones. Y dice que lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿Tú sabes de dónde venía ese hijo? De las porquerizas. Él cuidaba marranos, él venía oliendo a feo, él venía mal trajeado, y sin embargo el padre no le dijo: no, ve y te bañas primero, cámbiale la ropa. No, apenas lo vio, lo que hizo fue abrazarlo y besarlo, porque su amor por su hijo siempre estaba presente, como está tu amor presente por tu hijo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Yo te digo algo, una frase que dijo, creo que Martín Lutero, dijo: una oveja puede caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Dale la oportunidad a ese hijo que sea restaurado y que regrese nuevamente a los pies de Cristo. C, victoria en Cristo Jesús. Confiar en Dios sin desmayar y descansar en Él hará que pronto esos hijos pródigos se reúnan con sus padres y todos juntos puedan celebrar para la gloria del Señor. Recibe esta palabra. Lucas 22, 24 termina la parábola diciendo: sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto espiritualmente y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido en el mundo y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Recuerda que el Señor nos dice que Él deja las 99 y va por la perdida, y un día esa perdida regresará. Y esta frase: lo que nace de rodillas nace para permanecer en pie. Tu intercesión y tu oración, Dios la escucha. Isaías 55, 11 dice: así será mi palabra, lo que tú sembraste en tu hijo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié.
Dios no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de tu hijo. Tú sembraste y recogerás. Este pensamiento, el regresar de los hijos a Dios, produce un gran gozo en el corazón de los padres en la tierra y también una fiesta en los cielos. Y termino con este verso, Lucas 15:7. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Hay promesa para ti. Dios traerá pronto a esos hijos pródigos que se han ido de su lado. Yo quiero que oremos y démosle gracias al Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús porque pusiste esta palabra en este tiempo, Dios. Yo sé que alguien, Señor, la recibió porque tú me inquietaste a que la preparara. Y lo he hecho, Señor, de verdad, confiando en que tú estás tocando vidas. Estás diciéndole a esos padres que aprendan a confiar. Están diciéndole a esos padres que se mantengan firmes, que mantengan obediencia a ti, que mantengan orden en su casa, que oren por esos hijos rebeldes, que oren por esos hijos que conocieron de ti y que se han apartado, que tú los tocarás. Hermano, entrégale esos hijos a Dios. Si este es el día que tú no le has entregado esos hijos al Señor, este es el día. Dile: Señor, te entrego a mi hijo, te entrego a mi hija, lo entrego en tus manos. Por favor, trátalo con esa misericordia que tú sabes tratarlo, Señor. Trátalo con ese amor que tú tienes para ellos, Señor. Lo entrego en tus manos, porque antes que regresen a mí, quiero que regresen a ti, Señor. Lo entrego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, damos gracias al Señor por esta palabra. Que Dios les bendiga grandemente. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube, encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.